y donde incluso Leonidas Sisa decía que hay que salvarlo a Freddy Carrión porque él es un defensor de los derechos humanos. ¿Qué hicieron los Pachacuti? Les valió un poco y votaron en contra de Freddy Carrión. Freddy Carrión dejó una lección que el nuevo defensor del pueblo y los siguientes que vendrán saben que no hay que meterse contra el poder, porque puedes terminar con un lío penal por alguna vaina que te metan y que no has cometido, y te pasas el resto de la vida ahí caducada la prisión preventiva, hecho pedazos, y te pasas porque así es el poder, pues. Este país vive, como decía Benjamín Carrión, dado al diablo. Entonces, claro, ¿cuál fue el delito que cometió Freddy Carrión? Como autor de abuso sexual, pero, digamos, esa fue la, ¿verdad? Primero fueron por el tema de que estaba manejando un carro oficial que estaba con él cuando no podían manejar porque había toque de queda. Por ahí comenzaron. Sí, claro. Después cambiaron con el tema de abuso sexual. ¿Cómo se probó el abuso sexual? De ninguna manera se probó. Porque el abuso sexual no es acceso carnal. El abuso sexual puede ser que alguien le tope alguna parte a una persona, alguna parte de su cuerpo, y eso es abuso sexual. Entonces es un delito bien difícil de probar. ¿Y en base a qué se manejaron esto? Lo que dijo el compañero o amante o qué será de la señora esa que fue la del problema. O sea, sí, eso hicieron, pero ¿dónde está la prueba? O sea, mañana usted va a una casa donde está una pareja y dicen, ¿saben que Jairo le tocó tal parte a mi mujer o a mi compañera? Y usted dice, ¿pero en qué momento? No, es que yo dije, y ahora sí se va preso. Delito de abuso sexual. No probaron nunca. Lo que pasa es que vino la bronca, porque no le perdonaron a Freddy Carrión de que haya elaborado el informe de la comisión sobre los hechos acaecidos en octubre de 2019 de la protesta social, donde concluye ese informe de que se cometieron delitos contra la lesa humanidad. Entonces lo comieron a Freddy Carrión en juicio político vergonzoso de la Asamblea Nacional, donde votaron incluso los Pachacuti en contra de Freddy Carrión cuando Freddy Carrión estaba con ese informe creando la base necesaria para poder defender a los que eran acusados por todo lo que sucedió en octubre de 2019, y donde incluso Leonidas Sisa decía que hay que salvarlo a Freddy Carrión porque él es un defensor de los derechos humanos. ¿Qué hicieron los Pachacuti? Les valió un poco y votaron en contra de Freddy Carrión. Freddy Carrión dejó una lección que el nuevo defensor del pueblo y los siguientes que vendrán saben que no hay que meterse contra el poder, porque puedes terminar con un lío penal por alguna vaina que te metan y que no has cometido, y te pasas el resto de la vida ahí caducada la prisión preventiva, hecho pedazos, y te pasas porque así es el poder, pues. Pero así es el poder por la indiferencia de la gente. Porque la gente dice, bueno, es Freddy Carrión, a mí qué me importa. Yo estoy en otro patín, yo estoy estudiando tal carrera, yo estoy haciendo esto, yo estoy este rato chateando, pero mañana te puede pasar a ti indiferente te puede pasar lo mismo. Entonces un país que no tiene dignidad, porque sus ciudadanos no saben defender la dignidad de los demás. Si no saben defender la dignidad de los demás, no pueden defender la misma, la dignidad propia. Entonces Freddy Carrión está allí por haber cometido el delito, el verdadero delito, y armar esa comisión de la verdad sobre lo que pasó en octubre del 2019. Y lo dejaron morir como cuando gritaban, no lo estoy comparando desde luego, pero es como cuando a Jesús Pilatos dijo, ¿qué hago con este hombre? Crucifícale, ya pues ustedes lo han pedido, allí va. O sea, todo el mundo se quedó callado y nadie se le ocurrió decir a este pobre hombre, le están cobrando, porque esto se montó en los últimos días de Moreno. Esto se montó en los últimos días de Moreno. Y vino la persecución desde el Ministerio de Gobierno contra Freddy Carrión. Y no pasa nada. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos del Ecuador? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde está mucha gente que deberían salir a protestar por esto? Y he hecho intervención sobre este caso
en detalle muchas veces. Pero, Incluso con la ingeniera Priscila Schettini me acuerdo una claro, vez aquí. pero el resto de gente no les vale un carajo. Si han Por eso, pasado. por eso dijo John Donne, que está citado en el libro de Hemingway, que dice, no preguntes por quién doblan las campanas, porque pueden estar doblando por ti. Esto el ecuatoriano tiene que tenerlo aquí. O sea, están doblando las campanas, debe ser por el vecino, por el de más allá. Cuidado, que mañana pueden estar doblando por ti. Y eso no entiende el ecuatoriano. No entiende el ecuatoriano. Correcto, estimado doctor. La última pregunta en este tema de que si pasan 11 días y la Corte Nacional no llama a audiencia de habeas corpus en favor de Freddy Carrión y solicitud que presentó 502 ciudadanos, la ley señala que en 24 horas deben llamar a audiencia. ¿Sí, sí se puede decir que Freddy Carrión es un preso político, doctor? Pero claro, fue preso político desde el mismo día en que lo apresaron. No ahora. Fue preso político desde el mismo día en que lo apresaron. Desde el primer día. Desde el primer día. Entonces, Correcto. es un tema gravísimo lo que pasó con él. Y vivimos esta sociedad indiferente, que es la misma sociedad de la que se refiere Bolívar, cuando analiza los hechos que pasaron en esos días. O sea, gente que no se quiere comprar un pleito con nadie. Entonces, esos son nuestros genes. Esos son nuestros genes. Porque llega el momento donde la gente dice, yo no me meto en líos. Allá. Hijito, no estarás metiéndote en nada, las mamitas. Verás, vos tienes lo que tienes que hacer es estudiar. Nada más. Entonces, claro, salen vaciados el cerebro, no conocen los temas, no se apersonan de su presente y de su futuro. Y tenemos la sociedad que tenemos. Es el problema. Y obviamente nuestra historia está plagada de cosas increíbles, cosas realmente repugnantes. Yo voy a poner este ejemplo para que me entiendan. A ver, el arzobispo González Suárez escribió la Historia General del Ecuador. Y en el tomo 4 de la Historia General del Ecuador relata la vida social de Quito en la colonia. Y claro, aunque les parezca raro, la vida social de Quito en la colonia era más libertina que la de París. O sea, Quito no es que era conventual. No, Quito era un desmadre. En las escuelas había un porcentaje mayor de hijos ilegítimos que de legítimos. O sea, era un desmadre. Para ponerle un ejemplo para que me entiendan. Cuando hacían una fiesta, por ejemplo, como cuando se daba tal batalla o llegaron tal persona famosa y hacían bailes. Le va a parecer raro a usted, Jairo. Asistían las mujeres casadas, solas sin sus maridos. ¿Se puede imaginar? A ver si eso lo hacen ahora en el 2022. No regresa a la casa. Entonces, escribió sobre esa historia González Suárez documentada. Y no solo documentada con lo que tenía en Quito, sino que él estudió los archivos de España. Porque generalmente afuera hay más información que adentro. Y le vino una guerra a González Suárez, donde le dijeron samba canuta, que no debía haber dicho eso, que fue un atropello, que atentó contra no sé qué y no sé cuánto. Y él escribe un libro que se llama En defensa de mi criterio histórico. Es un libro de González Suárez. Y entonces en ese libro, él se defiende de una manera hermosa y al final dice, yo no he faltado a la verdad, yo he dicho la verdad. Ahora, si les duele lo que yo he dicho, es otro problema. Pero yo no he faltado a la verdad. Díganme en qué momento yo he faltado a la verdad. Entonces les acaban a relucir una cantidad de tesis. Tesis de Voltaire, por ejemplo. Voltaire decía, pese a que era de los enciclopedistas y que lo tenían por el hombre, uno de los hombres más inteligentes. Voltaire decía, no refieras a la posteridad, sino solamente lo que es digno de la posteridad. O sea, en otras palabras, arma mitos, cuentos
y contagia las cosas y cuéntalas a tu manera, pero no toques el fondo, porque no tienes que decir eso. Por ejemplo, ¿cómo decir que Juan Pío Montúfar no estuvo en la reunión del 10 de agosto de 1809? Porque estaba en su fin, en su hacienda, con gonorrea. Es la verdad, pues, o sea, les duela a quien le duela. No estaba allí, pues, y sin embargo está en primer lugar entre los próceres. Claro. Los Montúfares fueron terribles, porque fueron él y su hijo Carlos los que más atentaron en el fondo contra el espíritu revolucionario de la Junta y botaron abajo la revolución de Quito. Entonces, González Suárez se defiende, y se defiende incluso con unos versos de José Joaquín de Olmedo, cuando dice José Joaquín de Olmedo: honra más la verdad quien más la oculta. Escúchame eso, Jairo. Honra más la verdad quien más la oculta. Entonces, esta tesis prevaleció cientos de años, miles de años en la humanidad. O sea, no digas, hay verdades muy duras. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Entonces, claro, la gente está acostumbrada a esos analistas o esa gente que no, o sea, hacen lo posible con un lenguaje morigerado, un lenguaje tibio, y nunca se comprometen con la verdad ni con nada. Entonces yo no, yo soy de otro estilo. A mí mi padre me enseñó otros valores. La verdad aunque duela. Y si hay que decir las cosas como son, hay que decir las cosas como son. Lo único que tiene que decirme a mí, doctor Tandazo, lo que usted dice no es cierto, en el libro tal, pero no en un libro de un tipo, sino en el libro, en las cartas, por ejemplo, en el caso de Bolívar, porque Bolívar tuvo muchos enemigos y le hicieron decir lo que él no dijo. Pero hay libros donde se compilan, por ejemplo, los decretos, las cartas, los manifiestos de Bolívar, donde están allí, pues. Entonces, esos libros, díganme que no dijo Bolívar tal o cual cosa. ¿Cómo es que no dijo Bolívar? Bolívar lo dijo. Aquí está. Entonces, no se carguen conmigo, sino que digan por qué lo diría Bolívar, que no era ningún pendejo. Entonces, conmigo lo que van a tener, si les gusta, y si no les gusta igual, es que yo enfrente las cosas con transparencia, con claridad, sin tapujos y diciendo las cosas como son. Como son. Entonces, duele, porque la gente está acostumbrada a adorar la píldora. Yo no estoy acostumbrado a adorar la píldora. Conmigo yo voy directo al grano. Por ejemplo, como cuando usted al inicio de la entrevista me dijo sobre los explosivos que estallaron en Cristo del Consuelo, que ha declarado el ministro que este es un tema de atentados contra el Estado. ¿Cuál atentados contra el Estado? O sea, razone, ciudadano ecuatoriano. Si eso lo hubieran colocado en una institución pública, un juzgado, una fiscalía, la policía o qué sé cosas, pues las bandas están contra el Estado. Pero es una bronca entre bandas. Entonces, es el problema que ya se les fue de las manos el tema. Entonces hay que decir las cosas como son y razonarlas de manera inequívoca para que la gente no se deje comer al cuento. No se deje comer al cuento. Ese es el objetivo. Es el lema de Periodismo en Llamas. O sea, defender la verdad. Pero para eso hay que investigar mucho. Porque no va a creer usted, Jairo, que yo me enfrento a una entrevista con usted o con cualquier persona y solamente me enfrento y me siento y digo cualquier cosa a la que me ocurra. No, yo estoy al día. Quemo mucha pestaña, leo, investigo, tengo mis documentos.